cómo un joven de un barrio pobre de Nigeria se convirtió en uno de los cibercriminales más buscados del planeta. Y lo más increíble, cómo usó la misma red social que le dio fama para dejar un rastro de migas de pan digitales que el FBI seguiría hasta la puerta de su penthouse de lujo. Esta es la historia de Hushpuppi, el estafador que engañó a todo Instagram, y de cómo un solo post lo derrumbó todo. Para entender la caída de Ramón Abbas, primero hay que entender el mito de Hushpuppi. Él no era solo un hombre rico, era una marca, un símbolo. En Instagram se presentaba como un exitoso promotor inmobiliario, pero su verdadera identidad era la de un influencer de estilo de vida, un ícono de la moda que viajaba por el mundo, cenando con celebridades y estrellas del fútbol. Su perfil era una galería interminable de opulencia, helicópteros, jets privados y una flota de autos exóticos que incluía Bentleys, Ferraris y Rolls-Royce. Se autodenominó el billionaire Gucci Master y vivió a la altura del apodo, vistiendo exclusivamente las marcas más caras, como Louis Vuitton y Fendi. Pero su genio no residía solo en mostrar su riqueza, sino en cómo la enmarcaba. Hushpuppi vendió una historia, un sueño. En una publicación viral titulada Carta al niño del gueto, escribió: «Yo represento a todos los niños desfavorecidos del mundo y especialmente de Nigeria». Esta narrativa fue increíblemente poderosa. En un mundo fascinado por la cultura del flexing, la práctica de exhibir la riqueza para ganar estatus social, Hushpuppi era el rey. Él entendía que en una sociedad marcada por la desigualdad, la historia de la pobreza a la riqueza es un producto muy potente. No solo vendía lujo, vendía la posibilidad del lujo. Sus 2.5 millones de seguidores no solo veían fotos bonitas, veían una meta, una aspiración. Esta base de seguidores leales le dio validación y, lo más importante, le proporcionó la coartada perfecta. ¿Quién se atrevería a cuestionar a un hombre que se presentaba como una inspiración para millones? Su identidad como influencer no era solo una fachada para sus crímenes, era una herramienta esencial para cometerlos. La historia que Hushpuppi contaba sobre sus orígenes era cierta, al menos en parte. Ramón Olorunwa Abbas nació en Lagos, Nigeria, pero no en la opulencia que mostraba. Creció en el barrio pobre de Oworonsoki, un suburbio de Lagos donde la lucha por la supervivencia era diaria. Su padre era taxista y su madre vendía pan en un puesto callejero. La pobreza era tan real que su familia fue expulsada de una habitación alquilada por no poder pagar. Antes de ser Hushpuppi, Ramón era solo un joven tratando de sobrevivir. Lavaba autos por unos míseros 100 nairas y a menudo tenía que comprar comida a crédito en los puestos locales. Una vendedora de comida recordaba cómo Ramón y sus amigos llegaban a su puesto diciendo: «Mami, tenemos hambre, pero no hay dinero ahora». Su primer intento de negocio fue vender ropa de segunda mano en las calles de Lagos. Fue en una modesta casa de Oworonsoki donde comenzó su verdadera carrera, el fraude por Internet, conocido en Nigeria como Yahoo Yahoo. Al principio, las ganancias eran pequeñas, apenas suficientes para zapatillas y relojes baratos, pero un día, según los vecinos, dio un gran golpe. Con ese primer dinero importante, compró oro, pensando que era una forma segura de almacenar su riqueza ilícita. A pesar de la imagen que proyectaba de ser un héroe para su comunidad, la realidad era muy diferente. Su madre nunca apoyó sus actividades criminales. Le advirtió repetidamente que dejara de exhibir su estilo de vida en Internet, temiendo que atrajera la atención equivocada. Él ignoró sus advertencias y finalmente la bloqueó para que no pudiera ver sus publicaciones. Tampoco ayudó a sus viejos amigos a salir de la pobreza. Su aliado más cercano, Sikiru, seguía viviendo en el mismo barrio pobre mientras Hushpuppi se autoproclamaba multimillonario. La narrativa del chico del gueto era una herramienta de marketing calculada, una historia que usaba para su marca, pero que no se reflejaba en sus acciones. Había abandonado su pasado, excepto para usarlo como un arma
en su arsenal de engaños. El imperio de Hush Puppy se construyó sobre un tipo de estafa digital sorprendentemente simple, pero devastadoramente eficaz: el compromiso de correo electrónico empresarial, o BEC. El método es una forma de engaño digital. Los estafadores hackean el sistema de correo electrónico de una empresa, se hacen pasar por ejecutivos o socios comerciales y envían correos electrónicos falsos para engañar a los empleados. El objetivo es convencerlos de que transfieran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias controladas por los criminales. No es un hackeo de alta tecnología, es un timo de confianza a escala global, amplificado por el poder de Internet. Sus crímenes eran impersonales en su método, pero profundamente personales en su impacto. La estafa más cruel y reveladora fue la que perpetró contra un empresario de Qatar. La víctima buscaba un préstamo de $15 millones para un proyecto noble: construir una escuela para niños. Hush Puppy y su red vieron una oportunidad. Se hicieron pasar por banqueros de Wells Fargo, crearon un sitio web falso que imitaba al del banco e incluso sobornaron a un funcionario en Kenia para mantener la farsa cuando la víctima empezó a sospechar. Al final, estafaron al empresario más de $1.100.000, dinero destinado a la educación de niños. Este no fue un caso aislado. La red de Hush Puppy tenía objetivos ambiciosos en todo el mundo. Entre sus víctimas y objetivos se encontraban un bufete de abogados de Nueva York, al que estafaron casi $1 millón en una transacción inmobiliaria. Un club de fútbol de la Premier League inglesa, al que intentaron robar $124 millones, y un banco en Malta, de donde ayudó a lavar $14.7 millones que habían sido robados por hackers norcoreanos. Irónicamente, la misma herramienta que Hush Puppy utilizó para construir su fama fue la que lo llevó a su ruina. Cada publicación en Instagram, cada foto en Snapchat, era un panfleto digital que dejaba un rastro para que los investigadores lo siguieran. Su fatal arrogancia, nacida de su estatus de celebridad en línea, lo hizo descuidar su seguridad operativa de manera catastrófica. Creía que la persona de Hush Puppy era un escudo invencible, pero no se dio cuenta de que cada clic dejaba una huella imborrable. El FBI no necesitó un hackeo complejo para atraparlo. Simplemente siguieron las migas de pan digitales que él mismo había esparcido con tanto orgullo. El proceso fue metódico y sorprendentemente simple. Los investigadores encontraron el número de teléfono de Hush Puppy en los contactos de un cómplice, guardado bajo el nombre Hush. Ese número de teléfono estaba vinculado a una cuenta de Snapchat con el nombre de usuario Hush Puppy 5. Hush Puppy usaba ese mismo nombre de usuario en su cuenta de Instagram, conectando ambas plataformas. Una foto de su pastel de cumpleaños en Instagram permitió al FBI verificar su fecha de nacimiento, que coincidía con una solicitud de visa anterior a los Estados Unidos. Con órdenes judiciales, el FBI obtuvo registros de Apple y Google. Descubrieron su correo electrónico de iCloud y su dirección de Gmail personal. La bandeja de entrada de su Gmail fue la mina de oro. Contenía itinerarios de vuelo, facturas y, lo más importante, copias escaneadas de su pasaporte nigeriano y su tarjeta de residencia de Dubái. Estos documentos confirmaron su verdadera identidad: Ramón Olorunwa Abbas, y su dirección exacta: el Palazzo Versace en Dubái. El error final y más descuidado fue vincular su correo electrónico personal a múltiples cuentas financieras utilizadas para lavar el dinero robado. El hombre que estafó al mundo a través de Internet fue atrapado porque no entendía las reglas más básicas de la red. Su imperio digital, construido sobre la ilusión y el engaño, se derrumbó por un rastro de datos que él mismo creó. La noche del 10 de junio de 2020, el rastro digital condujo a una acción física abrumadora. Mientras Hush Puppy dormía en su lujoso apartamento del Palazzo Versace, la policía de Dubái lanzó la Operación Fox Hunt 2. No fue una simple detención, fue una incursión militar coordinada. 6 equipos SWAT de élite se movilizaron simultáneamente, asaltando las residencias de Hush Puppy. Su principal socio, Olalekan Jacob Ponle, alias Woodberry, y otros 10 miembros de su red criminal. Lo que encontraron dentro de los apartamentos superó las expectativas. La escala de la riqueza y la evidencia era asombrosa.
La policía de Dubái confiscó un tesoro que revelaba la magnitud de su imperio criminal. Casi 41 millones de dólares estadounidenses en efectivo, apilados en maletas, una colección de 13 vehículos de lujo valorados en 6.8 millones de dólares y un arsenal tecnológico que incluía 21 ordenadores, 47 teléfonos inteligentes, 15 memorias USB y 5 discos duros externos. Pero el hallazgo más escalofriante no fue el dinero ni los coches. Fue la información contenida en esos dispositivos. Los discos duros albergaban 119.580 archivos de fraude y, lo que es más alarmante, las direcciones y datos personales de casi 2 millones de víctimas potenciales. Las autoridades estimaron que la banda estaba planeando fraudes por un valor total de 435 millones de dólares. Cuando Ramón Abbas fue detenido, el mundo creyó que era la historia de un estafador contra la ley. Pero la verdad era mucho más oscura. La investigación reveló un giro impactante que demostraba que su poder no solo provenía de su riqueza, sino de su capacidad para corromper el propio sistema diseñado para detenerlo. La revelación surgió de la estafa a la escuela de Qatar. Durante la operación, surgió una disputa entre Hush Puppy y uno de sus cómplices, un hombre llamado Kelly Chibuzo Vincent. Sintiéndose engañado en el reparto del botín, Vincent cometió un acto de traición. Contactó directamente al empresario de Qatar para revelarle que todo era una estafa. La respuesta de Hush Puppy fue rápida y brutal. En lugar de usar la violencia callejera, utilizó un arma mucho más poderosa: la corrupción institucional. Levantó el teléfono y llamó a Abba Kyari, un subcomisario de la Fuerza de Policía de Nigeria. Kyari no era un policía cualquiera, era una leyenda, un superpolicía célebre en todo el país por dirigir el equipo de élite de respuesta de inteligencia y resolver casos de alto perfil. Hush Puppy le pagó a Kyari unos $20.000 para que hiciera desaparecer a Vincent. Kyari cumplió. Ordenó el arresto y encarcelamiento de Vincent en Nigeria para silenciarlo. Para confirmar el trabajo, Kyari le envió a Hush Puppy fotos de Vincent tras las rejas y le proporcionó un número de cuenta bancaria para recibir el pago. Esta increíble historia de corrupción fue confesada por el propio Hush Puppy como parte de su acuerdo de culpabilidad con el FBI. La revelación sacudió a Nigeria y expuso al hombre encargado de atrapar a los criminales más peligrosos del país. Estaba trabajando para uno de ellos. El imperio de Hush Puppy se extendía por todo el mundo, pero su final se decidiría en un tranquilo tribunal estadounidense. En julio de 2020 fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos a los Estados Unidos. Aterrizó primero en Chicago y luego fue trasladado a Los Ángeles para enfrentar los cargos. La figura que dominaba las redes sociales ahora estaba bajo la jurisdicción del sistema de justicia federal. Enfrentado a un cúmulo de pruebas irrefutables, Abbas eligió no ir a juicio. En abril de 2021 se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Antes de recibir su sentencia, en un último intento de clemencia, escribió una carta personal al juez. En ella, expresó su arrepentimiento, pidió disculpas a su familia por la vergüenza causada y elogió al FBI por su profesionalismo al llevarlo ante la justicia. El 8 de noviembre de 2022, el juez Otis Wright dictó la sentencia. Ramón Abbas fue condenado a más de 11 años tras las rejas. Además, se le ordenó pagar $1.700.000 en restitución a 2 de las víctimas identificadas: el bufete de abogados de Nueva York y el empresario de Qatar, cuyo sueño de construir una escuela fue destrozado. Al final, el FBI describió a Ramón Abbas como uno de los blanqueadores de dinero más prolíficos del mundo. Su historia es una advertencia moderna sobre el orgullo digital y las falsas narrativas que se construyen en línea. Él fue el scamfluencer por excelencia, un nuevo tipo de criminal que utiliza la influencia como arma y como escudo. Esto revela la verdad más inquietante de todas. En la era de las redes sociales, la fantasía puede sobrevivir a la realidad. La imagen de éxito,
aunque sea falsa, puede tener un poder más duradero que la verdad de un crimen. En el mundo digital, una mentira bien contada puede volverse inmortal. Gracias por llegar hasta el final. Detrás de cada video hay horas de investigación para traerte la historia completa. Si valoras ese esfuerzo, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima investigación.